Hablar de una viuda negra muy particular. Ustedes dirán, bueno, ya hemos visto muchas viudas negras, nos han contado muchos casos, pero esta joven de 20 años tiene particularidades muy importantes, porque no solo seducía por una noche, sino que generaba una relación, un vínculo que podríamos decir era casi de un noviazgo. No solo robaba lo que estaba al alcance de la mano, sino que además hacía un robo posterior con el botín. Claro, a ver, rompe esta viuda negra lo que conocemos como la manera de operar de ellas. Hola. La manera de operar de ellas es, bueno, básicamente, dicho en criollo, levantan en un boliche, en un bar, conquistan a alguien, van a la casa, lo duermen, le roban. Hasta ahí el manual de siempre. ¿Qué hacía ella? Llegaba hasta incluso a tener relaciones sexuales, relación amorosa con la víctima, hasta que en un momento determinado ella fijaba cuándo, si en un par de días o quizás se extendía la relación, le ofrecía, tómate un Fernet, Fernet con Coca-Cola. ¿Qué venía en ese Fernet con Coca? Bueno, una pastilla para dormirlos. Lo que les vamos a contar hoy es una historia que tiene que ver con una mujer que después de drogar robaba lo que tenía a mano, pero también usaba, por ejemplo, las billeteras virtuales de las víctimas para hacer compras, para hacer transferencias, que a veces incluso les pedía rescate a las víctimas para devolverles las pertenencias. Una mujer que actuó al menos 2 veces en Palermo, en Belgrano, también hay un caso registrado en Caballito y que después escapó a Río Negro. Por eso ustedes están viendo las imágenes de la policía de esa provincia, porque no cayó acá, Sole, sino en el sur de nuestro país. No terminaba ahí, porque de algunas cosas que se llevaba no había noticias nunca más. Y de otras, ella misma pedía recompensa. Decía, che, ¿querés recuperar tu computadora con todos los archivos de trabajo que tenés, que tan importantes son para vos? Págame tanto. O sea, la verdad es que es una viuda negra que rompe hasta incluso los códigos y los límites de ser viuda negra. Tal cual. A ver, es un hecho en el cual, hay un escape, por supuesto, un cambio de lugar, todo lo que ella... El cambio de lugar, digo, por el lugar de detención, por el lugar de ataque, por el lugar de movimientos. Cualquiera puede decir, bueno, pero era lógico que la buscaran en el lugar donde ella solía estar, donde estaba su familia y demás. Pero a veces no ocurre esto y a veces no son detectables porque cambian teléfono, porque cambian movimientos, porque, bueno, un montón de cosas. El tema de las viudas negras, ¿sabes qué? Es uno de los temas, no digo más complicados, pero más frecuentes de los últimos tiempos. Y eso que hay muchos que no hacen la denuncia. Sí, por vergüenza, por lo que, claro, por temor a las consecuencias, a la condena o porque social, no les importa recuperar lo que les robaron. Lo que les robaron. En este caso sí, a por lo menos 2 de las víctimas. Una de ellas, para que se den una idea, vivía en Amenábar al 3800, en el barrio de Núñez, entre Núñez y Belgrano, ahí muy cerca. ¿Qué ocurrió con este hombre el 8 de abril? Esta mujer, que ahí ven en pantalla, fue a su casa, le planteó quedarse unos días con él, pero como anticipaba Sole, en un momento le dio Fernet con coca, lo durmió y aprovechó para robarle todo lo que tenía a mano. Solía quedarse ella con él. Porque era como un noviazgo lo que exactamente, armaba, ¿no? como una relación temporal, pero se veían casi frecuentemente. Quizás ocupaba el tiempo para ir viendo qué se iba a llevar. Exacto. Quizás el noviazgo le servía para planificar, che, hasta dónde puedo robar, tiene plata en el banco, tiene plata, la maneja en billetera virtual, no sé, las cosas que quizás iba averiguando. Fíjate, Sole, en este caso, le roba a la víctima de Amenábar al 3800, aquí en Capital Federal, se lleva 150.000 pesos, se lleva electrodomésticos de la cocina, o sea, no cosas de gran porte, se lleva celular, auriculares inalámbricos, 2 valijas, un CPU y una filmadora. Pero además, después, le utiliza la billetera virtual, la que usamos todos para pagar, y el sitio de compras más conocido. Y con eso, con la cuenta de la víctima, adquiere un par de zapatillas y una funda, un protector del celular con brillitos. Andy, un elemento, digo... Muy particular. Particular y de bajo costo encima. Claro, que no necesitaría dormir a nadie para eso. Insólito como va dejando las huellas, además con toda esta historia.
El otro hecho, se los delineo y ya nos vamos a una comunicación con el periodista que está en el sur. Ocurre el 30 de mayo en Caballito. Le roba a esta víctima una serie de cosas, 4.000 dólares en efectivo, le lleva 2 celulares, una notebook, una guitarra eléctrica, pero también a él le usa la billetera virtual y se hace a sí misma transferencias por 5,5 millones de pesos, sacando créditos, robándole dinero, una verdadera fortuna, pero también solo esto lleva a que queden sus huellas marcadas Por todos lados. en todo lo que ha hecho. Por todos lados. Marcos Di Lernia es periodista, está trabajando desde el lugar. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por unos minutos con nosotros. No, ¿cómo les va? Buenas tardes. Realmente mucho calor aquí en nuestra región actualmente. ¿Qué temperatura? Tenemos 36 grados 9 décimas. Epa, bastante más que nosotros. 36,9. Sí, es mucho. Bueno, y en medio de todo esto, detención de una viuda negra con muchas particularidades, decíamos. Sí, los escuchaba detenidamente. Nosotros de todo esto nos desasnamos cuando ya dieron con ella, cuando la detuvieron en una vivienda del barrio Las Bardas de Cholechuel. Para ubicarnos geográficamente, Cholechuel pertenece a una comarca, al Valle Medio, que es una zona productiva por excelencia de Río Negro, que la componen otras 6 localidades. Bueno, días pasados, esta joven mayor de edad, que era buscada por la Policía Federal con ayuda de la Policía de Río Negro en nuestro territorio, primero fueron al domicilio que ella comparte transitoriamente con su mamá en ese barrio y no dieron con ella. Levantaron una requisa, dejaron en el lugar establecido una consigna y cuando vieron que ya había regresado justamente a esa casa, ahí procedieron a ingresar y la detuvieron sin ningún tipo de problema, no opuso ningún tipo de resistencia ni nada por el estilo. Te detengo un momento ahí, te detengo hacemos un punto acá para explicarnos una situación. ¿Por qué la buscaban en Río Negro? ¿Y qué hacía la madre ahí? Digo, te lo pregunto para confirmar versiones que decían que esta joven es oriunda de Río Negro, que tiene familia ahí. ¿Cómo era esta situación y por qué llegan los investigadores hasta tu localidad? Ella vivía transitoriamente, como dije, en Cholechuel, porque es oriunda de Villa Regina, que es una ciudad que está en el alto valle de Río Negro, que compone con Cipolletti, General Roca, Allen, las ciudades de más población dentro del territorio rionegrino. Pero, vuelvo a remarcar, transitoriamente estaba viviendo en esa casa del barrio Las Bardas en Cholechuel. Marcos, a través de investigaciones, sí. No, disculpe, decime. quería consultar sobre qué sabés sobre la familia de esta chica, porque tengo entendido que el padre le estaba pagando la obra social. La verdad que poco y nada. Y nosotros, reitero, nos desasnamos de todo esto una vez que la detuvieron y que a través de la prensa de la policía de Río Negro se dio a conocer esa foto que luego se viralizó, que estaba de espaldas junto a una mujer policía y que tuvo más de 4,5 millones de reproducciones con infinidad de memes. Ahí nos despachamos de todo lo que había pasado, porque hasta el momento... Tengo un segundo porque quiero que veamos a pleno la foto que vos decís que se viralizó. Dijiste 4 millones de reproducciones, es una enormidad. Esta es la foto que se viraliza claramente por la figura de la viuda negra, ¿no? Exacto. Lo muestro porque es altamente extraordinario que una foto policial tenga 4 millones de reproducciones. Vos decís, a partir de esto, esto lo publica la policía de Río Negro para anunciar que habían detenido a esta mujer ahí en Cholechuel. Exacto, sí, lo hace a través de la Secretaría de Prensa de la Policía Regional Cuarta de Cholechuel, lo dan a conocer. Ahí nos enteramos, como todo el mundo, se empezó a enterar de todo esto e inmediatamente la llevaron
a otra localidad del Valle Medio, una muy linda, que así se la conoce como el Jardín de Río Negro, que es Pomona. Allí en un calabozo de la subcomisaría de esa localidad, Pomona, vuelvo a reiterar, la alojaron hasta ayer a la mañana. A eso de las 10, una delegación de la Policía Federal, conjuntamente con la Policía de Río Negro, la sacaron de ese calabozo y la trasladaron vía terrestre a la Ciudad Autónoma de Buenos Marcos, Aires. te cuento algo que sucedió en este interín. El Ministerio de Seguridad de Río Negro da a conocer esta detención, pero no se conocía muy bien qué había pasado. Era un poco un misterio. En el medio de este misterio que se empieza a develar a medida que el periodismo va averiguando qué había pasado, por qué la detenían, se empezó a circular esta fotografía, y es la fotografía típica que se toma de todos los detenidos, pero llama justamente la atención, como dice Rolando, la figura. Pero si nosotros no teníamos, esa fotografía, por ello no tendríamos detalles de lo que había hecho ella. Sí, llegan a Río Negro porque la madre vive en Río Negro en este momento. Exactamente, es un caso muy particular de viuda negra, no es una vida negra las típicas que solemos ver, sino que es una chica de Río Negro que estaba en la ciudad de Buenos Aires, que contactaba a las víctimas, que tenía una especie de relación y aprovechaba después en un momento para robarles. O sea, generaba como un noviazgo, un Exacto, vínculo, y fue ¿verdad? muy fácil para las autoridades llegar a ella porque era de Río Negro y efectivamente la buscaron, como venías contando, Marcos, en los lugares donde ella frecuentaba, en las casas de sus familiares, pero también nos llamaba la atención este dato de que el papá le estaba pagando la obra social, no es que... Sí, es raro una viuda negra con obra rarísimo. social, en general por lo que conocemos, Javi, los antecedentes que hemos visto son mujeres que se dedican al delito. Sí, una vida fuera del claro, sistema, que no digamos. tienen lo mismo que tenemos nosotros, las Claro. precauciones, pagar la obra social. Tratan de no estar con su nombre en Con nada, datos. de ser fantasma. Esta víctima, la denunciante, o el denunciante en este caso, había comentado que ella era de la zona, de esa zona. La policía empieza a hacer una especie de seguimiento con respecto a esto, cuando da, en principio, con algún dato referido a cuestiones vinculadas a teléfono, telefonía y demás, detecta que había comunicaciones justamente en esa zona donde está Marcos, donde nos está contando Marcos. Por O sea, eso Javi, que hacen... ella le comentaba a las víctimas. Por eso hacen sí, como... O sea, no, pero tenía una charla, porque también, Exacto. las viudas negras habitualmente vemos, inventan toda una vida. claro. Y otra No, yo cuestión, vivo Pero a en veces Pinamar y viven algunas en hablan de La más. Matanza. A veces algunas hablan de más y eso les sirve después, cuando recuerda a la víctima, dar detalles. En este caso, le dieron también la participación, como decía, a la DUOF, que es de la Policía Federal, que es justamente una división, la División de Investigaciones Porque Federales. pregunto, ¿por qué tanto recurso para encontrarla a ella? No, porque es una delincuente. No, sí. Sí, Ya sí, sé, no, hay no. un montón de Tiene vidas que ver negras, una pero cuestión de ¿no fue un jurisdicciones. operativo muy grande? Es una cuestión de jurisdicciones, porque Sí, exacto. está implicada la policía de la ciudad porque los casos fueron en Caballito Claro. y en Núñez. Ajá. También tiene que ver, la Policía Federal porque ella Está en se todo el va de país, la está provincia en todo el y la país. DUOF tiene divisiones en todas las provincias. Sí. Y finalmente la Policía Federal le pide también colaboración a todas las fuerzas y ahí Claro. termina interviniendo lo que es la Policía de Río Negro. Y Claro. sumo un dato más, tenían chances de encontrarla, fehacientes, Sí. Claro, había hicieron datos. un buen laburo, siempre Sí. trabajan tratando de agarrar a las viudas negras, pero en general las viudas negras enmascaran todos sus No, y aparte- pasos y son muy difíciles de ubicar. Aparte el Esta juzgado había le dejado todo marcado. dio intervención también a la Policía Federal porque a sabiendas de que ella tenía algún vínculo en el sur o que era del sur del país, empieza a hacerse una búsqueda también, no solamente en el sur, también en el norte o últimos movimientos de ella y a la policía justamente de Río Negro, que finalmente es la que Y otro dato también la es detienen. que su TikTok, o sea, nosotros también solemos ver que usan Facebook o TikTok con nombres falsos. Claro. Esta chica tenía el nombre, apellido, su primer y segundo nombre, más el apellido en TikTok con sus fotos. Y separado por puntos. Sí, bueno, A ver, usaba su identidad, le contaba a ¿Podemos sus verlo eso? parejas. ¿Sí? Ahora lo vamos a buscar. Le contaba a sus parejas dónde vivía, datos personales para poder ubicarla. Y cuando se cansaba, les daba un fernet, los dormía y de ahí además los robaba. Insólito. Los despachaba. Esto, Andy, es el perfil de esta mujer, de esta Sí. viuda negra. Miren, tiene una sola foto, esta foto que les estábamos mostrando, que yo recién estaba curioseando. ¿Saben qué me llama la atención? De su Instagram, de su TikTok, que también tiene un Instagram que está cerrado y también con el nombre, como dice Ceci. Lo voy a andar rápido. Miren,
en la funda del celular. Sí. Evidentemente tiene un tema un con la fetiche. un tema con con el las celular. fundas del celular, porque esta funda es rarísima, una funda medio marciana, ¿no? Y porque uno dice, wow, hasta dejó el rastro comprando una funda con brillitos. Bueno, mirá, en algún punto uno cae Sí, por sus esta es particular. debilidades, ¿Qué es ¿no? eso? Tiene como unos plug arriba la Claro. funda, como unos tapones. Claro, son dos cabecitas como de marciano, como dos antenitas y toda la funda es verde. Y bueno, es muy particular. O Sí, sea, digo, porque es después algo termina como- cayendo porque compra funda de Porque celulares. compra funda de celular. Y también, vos decías, Ceci, recién, ella extorsionaba después a las víctimas también con este ofrecimiento de si me das plata te devuelvo algo de lo que me llevé, de lo que robé. Sí, parece hasta holgazana, digamos, porque le roba a una de las víctimas bastante más dinero, ¿no? Que 1,5 millones de pesos en productos. Y sin embargo dice, bueno, si me das la plata, te lo doy. Es como... Es una viuda negra muy extraña. O en realidad Ahora, se a la otra- enganchó, yo te pregunto, Sí. Ceci, o se enganchó un poco de tantas veces que se vio con su No, no víctima, que creo. le dio pena y dijo, ay, te devuelvo los No creo que sea el auriculares, caso. No, porque la otra víctima le robó $4.000, ya fue un robo muchísimo mayor. También le dio Fernet, ¿no? Pero eso parece un modus operandi Sí. que no creo que tenga ningún interés romántico. Dicen que la oportunidad hace al ladrón o a la ladrona, pero en estos casos es muy planificado todo, digamos, ¿no? Es decir, Para agregarles algo, Dale, Marcos. Dale, sí, claro. no, para agregarles algo y no interrumpirlos. No, acá después de todo esto se empezó a conocer alguna suerte de trabajos, entre comillas, que realizaba, pero no en el sentido de que lo hacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá no trabajaba como viuda negra, pero sí alternaba con algunos clientes. O sea, trabajaba, Eso sí digamos, lo que- en algo más cercano a la prostitución. Como dama de compañía, vamos a ponerle, ¿no? Escort. Exacto, exacto. Eso es lo que se conoció posteriormente a haberla conocido masivamente, porque realmente no muchos sabíamos realmente de su existencia aquí en la región. Claro, lo que pasa es que acá, o sea, uno trata de pensar cómo lo pensaba ella, porque básicamente si vos te involucrás con las personas a las que vas a robarle después y le contás tu vida personal, es muy... Le das tu 2 nombre. más 2, 4, ¿no? Y la robás O con sea, la billetera virtual, te haces transferencias a una cuenta a tu tenés nombre. tu cuenta con tu nombre, apellido, le contás de dónde sos a las víctimas, digamos, no había mucha chance. Evidentemente hay quizás algo que ella razonaba que estaba mal de base. Sí, un caso muy particular de una viuda negra que se viralizó por esa foto. Marcos, Tema aparte, ¿no? Sí, bueno, Tema aparte. digo, los consumos de los Las personas argentinos, que ¿no? likean o visualizan porque Sí. ven el cuerpo y ahí te das cuenta por qué este tipo de chicas siempre consiguen... Víctimas, sí, siempre Víctimas. con el anzuelo que ponen. Marcos Dilernia, muchas gracias por el contacto con A24. Volveremos a entrar en contacto cuando haya novedades. Abrazo grande. Que ha sido un placer, que tengan una buena jornada. Igualmente.